Miércoles 3 de abril de 2024, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo veáis este enlace, bienvenidos a la retaguardia, tranquilos que os voy a dejar descansar hoy un poquito, no voy a hacer un editorial ni largo, ni medio pensionista, prácticamente ni corto, solamente daros dos apuntes antes de presentaros a mi primer invitado de hoy. Ayer hablamos de memoria democrática, la llaman ahora, de memoria histórica, hoy vamos a seguir dándole vueltas a ese asunto y a otros. Solo quiero comentaros dos aspectos muy rápidamente. Creíais que no iba a haber referéndum de autodeterminación. Aquí lo tenéis, o por lo menos tenéis el anuncio. Ayer Pere Aragonés pues dijo lo que todo el mundo estaba esperando y lo que el Partido Socialista Obrero Español lleva negando en todos los idiomas y en todas las lenguas vivas y muertas pues desde hace meses, desde la última convocatoria electoral, con lo cual todos, absolutamente todos, tenemos la certeza de que cuanto más lo nieguen los señores del Partido Socialista, más factible es que se haga finalmente ese referéndum o esa consulta. Ya me explicaréis, bueno, los que no somos juristas, pues con mayor motivo, no entendemos muy bien qué es esto de un referéndum consultivo. Un referéndum lo haces porque quieres preguntarle al respetable algo para hacer algo políticamente o para reorganizar la sociedad o el Estado o la comunidad autónoma o tu ayuntamiento o el ámbito en el que legalmente sea posible de alguna manera. Esto de, bueno, voy a hacer un referéndum, pero para consultar, hombre, para eso haces un sondeo, haces una encuesta después. Pere Aragonés se lo encarga a un instituto creado por él, para ver las condiciones, con dinero público, por supuesto, para que le digan quién habrá, por Dios, firmado ese informe, que según el artículo 92 de la Constitución, esto es plenamente constitucional. En fin, ahí lo dejo, ahora le preguntaré, siquiera mínimamente, desde un punto de vista jurídico, a nuestro invitado, que ahora mismo os lo presento, qué opina de esto. Y otra cosa, no firméis nunca, os lo dice un tío, no firméis nunca nada que no debáis, que no sepáis muy bien a dónde os va a llevar de aquí a 5 o 10 años, porque aquí, como decían en mi tierra, estamos para más de un día. Os lo dice una persona que tiene a veces una cierta incontinencia verbal, que debería ser más dueño de sus palabras, de lo que lo es a veces, incluso a veces hasta de lo que escribe, aunque esto también procuramos cuidarlo, pero que desde luego, esto sí, por la madre que me parió, que es una santa, lo digo siempre, no sé, debe de ser, porque tampoco es que me ponga un especial celo en ello, pero creo que nunca jamás he firmado nada que no haya debido. Creo que anoche los gritos se oían hasta el Arco de Triunfo. Alguien le decía, alguien, no sé muy bien quién, a quién, pero Begoña, ¿qué más has firmado? Y se oía una voz femenina, musitar prácticamente, entre una voz atronadora e iracunda. Pues no lo sé, creo que, él no sé cómo se llama, creo que 8 o 9, como, ¿qué? 8 o 9. Preparaos y agarraos porque me dicen que vienen curvas y además son firmas que, según dicen y según se publica, valen muchos millones de euros. Seguiremos informando porque hoy no es el día. Don Mario Garcés San Agustín, bienvenido, buenas tardes o buenas noches en función de cuando nos vean nuestros amigos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado, estoy aquí, por lo tanto encantado de estar contigo. Yo estoy encantado y además agradecido como siempre a que los mejores y los amigos vengáis a visitarnos a Periodista Digital. Oye, antes de meterle el diente al asunto o asuntos políticos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Matusalén. Bueno, a mí este es un personaje que me ha fascinado siempre, ¿no? Bueno, es que dentro de 3 horas acabamos la entrevista y me voy a la premier de Matusalén, donde tengo un pequeño papel de actor de reparto, ¿no? Mi 4ª película. Y la verdad es que es una película sobre el arte, las ventajas y las desventajas de deshacerse mayor, ¿no? Es una película interpretada por Julián López, por Antonio Resines, por Jorge Sanz, por Florentino Fernández, qué buen elenco, hasta por Alberto San Juan, es decir, María Barranco, en fin, hay muchísima gente muy buena. Incluso para la gente joven hay una nueva generación de actores y actrices jóvenes muy buenos. A mí me dieron la oportunidad de hacer un nuevo papel y la verdad es que es sobre ¿cómo llegas a los 40? Yo ya superé los 40, desgraciadamente. Yo hace un par de ellos o 3 pues eso, como tú, vamos a la par, ¿no? Vamos a la par. Y cómo al final te tienes que ir encajando en una nueva forma de vida. En este caso es un personaje, ya digo, interpretado por Julián López, que hace de rapero, un rapero que había sido famoso en los años 20, cuando tenía 20 o 30 años, y a los 40 años pues se dedica a repartir pizzas en una pizzería. Entonces, ¿cómo vuelve a encajar eso en su vida? ¿Cómo vuelve a la casa de su padre? En fin, es una historia universitaria. Además, es la primera comedia universitaria y hip hop que hay en España. Nunca sabía. Me encanta. Esto que ahora dicen los pijos, los finos, los coaches, esto que está ahora tan de moda de reinventarse. Hay que reinventarse, ¿no? El problema es que en este caso el personaje, y no quiero desvelarlo, lo que no quiere es reinventarse, lo que quiere es seguir siendo lo mismo que era. Claro. Y entonces vamos a ver cómo él, siendo un hip hopper,
Bueno, hay además grandes cantantes, desde, yo que sé, KCO, Javi de Zaragoza, y muchísima gente muy buena del hip hop español, que la verdad es que hace una banda sonora extraordinaria. O sea que vais en un par de horas o 3, me dices, tenéis la premier. ¿Cuándo se estrena esto? El viernes, dentro de 2 días. El viernes, sí. Viernes día 5. Sí, lo podemos ver ya este fin de semana en pantalla. Me podéis grande. ver en un bar ya echando una bronca a Julián López. Sí. Te voy a ver, echando una bronca. Joder. Oye, yo estoy en esto de reinventarme también, ya lo sabéis, a veces hacemos aquí algún guiño, los que, bueno, os vamos a confesar nuestra edad. Mario Garcés y yo tenemos 50, los acabamos ahí de doblar. Oye, Mario, por ir al turrón, joder, es que me encantaría poder estar hablando contigo 1 hora y media, pues de literatura, de cine, de arte, ¿no? De todas esas cosas, hasta de fútbol, fijaos lo que os digo, hasta de fútbol, solamente por eludir la cosa política que cada día es más desagradable. Ayer arrancaba yo mi sermón hablando de memoria democrática. Tenemos un ministro que quiere empezar a rejonear, a meterles el pitón por la femoral a las comunidades autónomas, claro, los que no gobiernan ellos, pues que bueno, van a derogar esta absurda ley de memoria democrática, antes llamada memoria histórica. Ya ayer cargué de sobra las tintas en el editorial, hablando del Frente Popular y hablando de que memoria democrática, ¿quieren ustedes hablar de memoria? Memoria es todo. Pero tú me ofrecías pista para correr anoche y me pareció muy sugerente tu propuesta a la hora de hablar no solo de memoria democrática y de diferenciar memoria democrática, memoria histórica, memoria social, memoria. Definen ustedes memoria. ¿Qué es memoria? Es que ese es el gran problema. Hemos naturalizado prácticamente toda la sociedad y algunos partidos políticos que existen los conceptos de memoria histórica, memoria democrática y memoria colectiva. La memoria es un concepto que es incompatible con la democracia, con la historia y con el concepto colectivo. Lo voy a explicar. La historia se refiere al arte de poder describir sobre la base de determinada metodología los hechos que acontecieron en el pasado. La memoria es un estado subjetivo, por lo tanto no puede haber nunca una memoria histórica. ¿Quién construye la memoria histórica? Aquellos que quieren diseñar retrospectivamente la historia de un país. Yo lo he escrito alguna vez en alguno de mis artículos. España es el único país de Europa de pasado imprevisto. No sabemos nunca lo que va a pasar en el pasado. Es una cosa que tiene que estar definiendo constantemente el Partido Socialista Obrero Español, sobre la base de la dicotomía vencedores-vencidos, que es verdad que hubo vencedores-vencidos, como también es verdad que ha habido vencedores y vencidos a lo largo de la historia de España. Lo que pasa es que el Partido Socialista lo coloca donde ellos emocional y mórbidamente lo quieren colocar, que es en la guerra civil. Luego existe el concepto de memoria democrática. Es que no tiene nada que ver ni memoria ni democracia. Vuelvo a recordar que la memoria es un concepto subjetivo, es un concepto intimista, es un concepto vinculado al olvido y al recuerdo. Mientras que lo que es la democracia es una forma de gobernanza, o mejor dicho, de gobierno, es un régimen político, es un sistema de representación de lo que es la voluntad de la soberanía popular. Y luego existe ya ese concepto de memoria colectiva, que ya digo que una parte de la derecha ha comprado también, que es absurdo. Pero la memoria siempre es individual. Tú tienes tu memoria, claro. Yo tengo mi memoria. Yo quiero recordar o no lo que quiero recordar, ya hablaremos de la guerra civil y del tardofranquismo y del franquismo, pero sin embargo, yo no puedo crear un estado de memoria global. Solamente pueden crear estados de memoria global. Totalitarios. Los totalitarios. Bueno, hablando de memoria, Orwell, que por cierto no se llamaba Orwell, se llamaba Blair. Orwell fue un nombre que se puso él al escribir una de sus primeras novelas cuando volvió a Inglaterra. Orwell vivió la Guerra Civil Española. Tiene un maravilloso libro sobre Cataluña. Sí, homenaje a Cataluña, donde entre otras cosas dice: no os creáis lo que dicen ni unos ni otros, porque la prensa siempre miente tanto en un lado como otro. Él era un socialista que tuvo pensamiento propio y que al final tuvo una actitud crítica contra el comunismo, sobre todo contra el régimen soviético de Stalin. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que decía Orwell en 1984? Ese famoso Ministerio de la Verdad, el personaje principal, lo que se encarga es de repensar, o mejor dicho, redefinir, redescribir lo que es la historia para que todo el mundo piense que la historia era una manera diferente a lo que fue. Pues eso es lo mismo. El personaje central de Orwell en 1984, contaré una anécdota ahora, es lo mismo que está haciendo el Partido Socialista Español. Ya dice, bueno, esto comparada con Orwell, todo el mundo dice esto del orwellianismo y estas cosas, pero es que es verdad, Orwell no era un gran escritor. Y de hecho, 1984 tiene dos particularidades que mucha gente no sabrá seguramente. La primera de ellas es que es la primera novela que se titula con un año en la historia de la literatura, que fue un golpe de impacto importante, y dos, que no es nada genuina, porque copió casi literalmente una novela rusa. Esa es la realidad. Orwell no era precisamente un tipo muy genuino a la hora de escribir.
Pero esa es la verdad. Entonces, ese orwellianismo, ese voy a reescribir la historia con el objetivo de intentar depurar una vieja, vamos a decir, cuita histórica, donde hubo gente que fue aparentemente humillada. En los dos bandos hubo sevicias, en los dos bandos hubo humillaciones, y es verdad que un bando ganó sobre otro, en toda guerra ganó un bando sobre otro. Pero yo que vengo de una familia en la que uno de mis abuelos era anarquista ferroviario y murió en un municipio de Cataluña, y que nunca supimos dónde está enterrado, estará en una fosa, yo puedo entender que haya personas que quieran buscar la fosa, yo puedo entenderlo, y sobre eso se han dicho muchísimas cosas. Pero yo lo que no entiendo es que yo tenga que redefinir la historia en un momento determinado, porque la historia la comenzamos a reescribir los españoles en el año 77, con las bases del Pacto Constitucional y con la Constitución de 1978. Por lo tanto, todos esos silencios que vivimos mucho, los que tenemos tan poca edad como tú y yo, sí, en nuestras familias, que no se hablaba de estas cosas. La gente no quería hablar ya de esto, porque la gente lo había superado. ¿Por qué? Los hijos de la guerra, los nietos de la guerra, y ahora los bisnietos de la guerra son los que sí quieren hablar de lo que no quisieron hablar, los que sí que podían y tenían que haber hablado, al menos en las cadieras y al menos en los fogones. Los que no la vivieron. Yo leo y no quiero porque ya a veces me dicen, insulta usted, yo no insulto nunca, refiero, hasta para insultar hay que ser brillante. Perdonad la jactancia, es la única que me voy a permitir en toda la semana o en todo el mes. Algunos compañeros o compañeras, gente muy veterana del oficio, que aprovechan cualquier circunstancia. Por ejemplo, estoy pensando en una, no la voy a citar, una experta en casas reales, ¿no? Pues el Viernes Santo, no sé cuándo, además van los días que esto es como infantil, ¿no? Como estas pataletas infantiles, venga, voy a hacer chinchar a estos fachas, ¿no? Igual que a veces también desde el otro extremo pues se producen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en esta Semana Santa quiero recordar aquellos tiempos del franquismo donde no podíamos reír, donde no podíamos bailar, donde no podíamos cantar, ya sabes de quién te estoy hablando, donde no podíamos tal, y bueno, yo le contesté pues la forma en la que me pareció a mí bien, tápese usted, señora, sobre todo gentes, bueno, en el caso de esta sí lo vivió, pero aquí dos tipos de paisanaje, los que lo vivieron, pero que normalmente, y lamento incurrir en el tópico habitual, eran de familias muy pudientes, muy del régimen, con mucho dinero, que no estaban precisamente oprimidas, o los niñatos que ahora tienen exactamente la mitad de la edad que tenemos Mario Garcés y yo, cada uno, no en conjunto, que tienen la misma noción de Franco que de Felipe II, total, pero que van a levantar el puño y decir chorradas los fines de semana. Vamos a ver, yo soy un liberal, como prácticamente sabe todo el mundo, y los liberales éramos perseguidos por el franquismo. Claro. Quiero recordar que en el ¿Tanto como los comunistas o más? Sí, en el contubernio de Múnich, por ejemplo, cuando se intentó por parte de un cierto sector liberal del franquismo, de clases pudientes, porque habitualmente el liberal era una persona que tenía un conocimiento regeneracionista, que había estudiado en el krausismo, tenía una formación. Bueno, pues cuando se intentó que España se abriera, que rompiera la autocracia y se abriera a Europa, parte de los que fueron a Múnich fueron deportados o a las Canarias o no pudieron volver nunca más a España. A Fuerteventura, que se estaba muy bien. Ahora, como digo, eso también efectivamente estaba muy bien en Fuerteventura, que donde generalmente los deportaban a todos ahí, que se quedaran ahí 15 años ahí para que no molestaran, ¿no? Pero la verdad es que quiero decir una cosa, Franco murió en la cama. Franco murió en la cama y atendido por médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando mucha gente dice yo luché contra el franquismo, quien luchaba contra el franquismo era gente como Camilo José Cela, era como García Berlanga, que a través de la corrosión, a través de la ironía, a través del cinismo, a través de la crítica interna, tanto del cine como de la literatura, iban abriendo camino. Quien no luchaba contra el franquismo era Víctor Manuel, que no luchaba contra el franquismo. Si no fuera porque YouTube nos pega el estacazos, poníamos la canción famosa loando al dictador, loando al franquista. Que le ha costado tiempo a Víctor Manuel reconocer que fue un error, con esa letra famosa que decía los ángeles te levantarán, generalísimo, o sea, esa es la realidad. Él ha reconocido que es un error, pero él no contribuyó a que cayera el régimen. Él lo que hizo fue, con su mujer, una noche, ir a ver cómo se levantaba la estatua ecuestre de nuevos ministerios. O sea, es curioso, vais por la noche, cuando ya es la democracia, pero cuando era el franquismo le cantabais al dictador. Esa es la realidad. Y yo puedo entender que la gente cambie. Oye, mira, todos hemos cambiado. Yo la verdad que siempre tengo la misma posición liberal, pero es verdad que algunos han podido cambiar y puedo entenderlo de un lado y otro.
pero por lo menos ser medianamente coherente en el razonamiento y no castigar posteriormente a determinadas personas. ¿Por qué ese afán, ese interés absolutamente oportunista, históricamente siempre ha sido así del Partido Socialista, aunque me repatea al seguir llamándole así obrero español, en reescribir una historia, no solamente la nuestra, la de los demás, que ya les debería dar vergüenza, sino la suya propia? Hemos explicado millones de veces que es un partido que tiene 145 años, cumplen ya, 145 años de historia, desde 1879, decían los comunistas, acaudillados por Carrillo en aquella época, en aquellos años a los que se refiere Garcés, con cierta sorna, y 40 de vacaciones. ¿Qué coño 40 de vacaciones? 40 los que se fueron, porque si no aquí pues les iban a perseguir, o en algunos casos no tantos como se dice, no hubo más de 30.000 fusilados, o 20.000 entre los dos bandos. Les iban a perseguir o les iban a matar. La mayor parte de ellos se quedaron aquí y ¿sabéis lo que hicieron? Ponerse una camisa muy parecida a la que llevo hoy, una camisa de Falange. La única oposición al franquismo, y lo acaba de sugerir Garcés, digna de tal nombre, eran los comunistas y los monárquicos. No había otra, ¿no? Sí, no la había, ya digo, y una pequeña élite ilustrada Liberal. de liberales que en el momento, incluso algunos masones, hay que decirlo claro, que se consideraban como una especie de peligro para el régimen porque era una especie de oligarquía intelectual. Nadie sabía lo que eran y sigue sin saber lo que. No hace mucho discutí con un señor, le envío un abrazo, un señor diputado de Vox, doctor en Derecho, pero que de repente, no sé, a lo mejor quiso que me diera por aludido, ¿no? Estábamos hablando pues del Madrid-Barça o de lo que fuera y me dice, porque el Parlamento está lleno de masones. Y me dieron ganas de decirle, oiga, ¿y qué? Y de gente que a lo mejor es del Recreativo de Huelva. ¿Qué me está usted contando? Yo he estado en el Congreso de los Diputados 5 años y no he conocido ningún masón, es verdad. Estuve a punto de pedirle que me dijera nombres y apellidos, pero lo hubiera puesto en un aprieto. Como es verdad que hace 100 años había masones y bastantes en el Congreso de los Diputados. Bueno, sí. Yo es que creo que ahora ni tienen nivel para ser masones, porque la masonería hasta cierto, ahora ya no tanto, pero hasta algunos años exigía ciertos conocimientos cualificados y cierto conocimiento ilustrado. Ahora ya también ha caído todo, o sea, hasta la masonería he visto que han entrado algunos que me han dicho que son masones, que digo, bueno, podrían ser diputados de tercer escaño, pero esa es la realidad. Vamos a ver, por ser sinceros, claro que al final de la Guerra Civil y durante los últimos años de la Guerra Civil, en el año 39-38, mucha gente tuvo que salir de España, claro que sí. Yo tuve paisanos que tuvieron que salir de España. Mira, Ramón J. Sender tuvo que salir y casi no pudo volver hasta los años 70. Esa es la realidad. Muchísimos murieron en el extranjero, claro que murieron en el extranjero, y muchos fueron fusilados, claro que fueron fusilados, de un bando y de otro, de un bando y de otro. ¿Qué ocurre? Que la guerra civil, que fue estremecedora, la peor guerra entre hermanos que ha habido en Europa en los últimos 100 años, cuando digo hermanos, una misma sociedad, tras 40 años de dictadura, y hay que reconocer que fue una dictadura, o sea, uno podrá opinar mejor, peor, lo que sea, yo no sé, fue una dictadura, una autocracia no representativa. Esa generación de la posguerra, que pasó hambre, que tenía en su mente la muerte de sus padres y sus abuelos, decidió pasar página en el año 70. ¿Qué ocurre ahora? Que para el Partido Socialista Obrero Español y para otra parte de la izquierda más radical, aunque ahora ya todos se han radicalizado, la historia es un vivero de emociones y de restitución, vamos a decir también, de sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que son incapaces de ganar ahora en el presente, eso que se llama el presentismo político, lo intentan ganar sobre la base de revisar el pasado. E intentan vencer una guerra que no se pudo vencer. Ojalá no hubiera habido guerra, si lo peor que puede haber es una guerra. Y más una guerra civil en las condiciones que había. Hablo con muchísima gente, ¿cuántos me dicen? No, si es que un hermano cayó en un bando y el otro en el otro, y a veces por pura casualidad, y a veces se daban circunstancias curiosísimas. Y yo que vengo de una tierra donde vivió de una manera especialmente cruel, como es Aragón y el Frente del Ebro, la zona de los Monegros, de Zaragoza, de Belchite, pero también de Huesca, se vivió de una manera especialmente beligerante la guerra, muchos te lo dicen, ojalá no se hubiera vivido esto. Pero ya se cerró, y lo que no se puede hacer es abrir permanentemente esa herida, porque la pregunta que hay que hacer a la izquierda es, ¿y cuándo la abrimos? ¿En la guerra civil? ¿O nos vamos a las guerras carlistas? ¿O cuándo? Esa es la gran pregunta, es decir, cuando se habla, por ejemplo, por ampliar, abrir un poco el zoom de nacionalidades históricas, aquí tienen ustedes sentado a un aragonés y a un castellano. Si Castilla y Aragón y Castilla no son nacionalidades históricas, que baje Dios para quien sea creyente y lo vea. Pero claro, ¿por qué lo dicen? Porque se van y paran el reloj en la legalidad republicana de 1931. ¿Y por qué no se van a Viriato?
Oye, podríamos hablar también, no sé, Lusitania podía ser una nacionalidad histórica. O la Primera República, que por cierto fue promovida por militares liberales. Oye, ¿por qué no vamos hacia el liberalismo y qué pasó luego con la Restauración o con las guerras carlistas? Que se podía ir hacia donde quisiéramos ir. Lo que pasa que es verdad que para la izquierda la rentabilidad, porque hay una rentabilidad emocional y por lo tanto política, les lleva a revisitar la guerra civil. ¿Que hubo barbaridades? Pues claro que las hubo, pero ¿cómo no va a haberlas? Si fue una guerra, insisto, entre hermanos, hubo barbaridades en un lado o en otro. Quiero recordar que el primer mártir gitano que hay en España es de Barbastro, que por cierto, es el Pelé, que cuando vio que a unos barbastrenses del bando nacional los estaban arrastrando los populares por la calle para matarlos, salió a pedir clemencia. Y entonces le dijeron, no, te arrodillas y ahora mismo te conviertes a nosotros. Y él dijo que no, y por eso lo fusilaron. Y por esos mártires, uno de los primeros mártires que además yo creo que lo hizo mártir Juan Pablo II. Esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí podríamos ver múltiples casos. La gente puede citar Paracuellos como un ejemplo más. Las sacas eran constantes, por cierto, de nuevos ministerios, que ahora está el tonto de Oscar Puente ahí. Se hacían sacas permanentemente. Cuidado que te meten en la lista negra. No, te meten debajo, debe de ir la parte inferior donde luego Franco lo utilizaron ante los comunistas para tener a gente internada. No hay. Y eso es la realidad. Y hablabas de las nacionalidades históricas. Tú fíjate, Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. O sea, que es la cuna y la raíz de la hispanidad. Isabel la Católica daría para mucho, por cierto, una reina muy humanista, una reina que llegó a intentar prevenir los posibles abusos de la conquista en América. Con las leyes de Indias. Pero tú vete y explícale esto a un tío de Podemos que te siga reivindicando a Blas Infante o te siga reivindicando al andaluz. ¿Qué les interesa? Y eso ha habido ya intentos por parte del socialismo español, intentar que la historia española comience en el siglo XIX. Claro. ¿Por qué? Porque lo demás no interesa, porque lo demás para ellos son episodios de oprobio, como si las civilizaciones en aquel momento no se expandieran, por cierto, por las armas y por la fe, como era habitual en cualquier expansión. Es que ver con los ojos de ahora aquel pasado es un ejercicio cretino y estúpido, y solamente forma parte, ya digo, de esa especie de idiosincrasia socialista de no entender absolutamente nada. Y hablando de nacionalidades históricas, el País Vasco no es una nacionalidad histórica. Existían las 3 provincias vascas, si hasta donde se les juzgaba a los ciudadanos, las provincias vascas no era en ninguna de las 3 provincias vascas, era la Cancillería de Valladolid. Esa es la realidad. La bandera del Athletic Bilbao, que espero que gane la Copa del Rey como aficionado que soy del Athletic Bilbao, tiene 20 años más que la Ikurriña. La Ikurriña es un invento muy reciente. Es puro sabinianismo. O sea, y ya el concepto de Euskal Herria es un concepto mítico que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad histórica de este país. Viste la encuesta del otro día, solamente un 13% de vascos ahora mismo son partidarios de la independencia. Pero porque se han metabolizado, lo hablamos el otro día en este programa, parte del independentismo irredento vasco se siente muy cómodo. Fíjate, si solo es el 13% claro, y tienen una estimación Bildu de voto en torno al 30%... ¿Qué está fallando? Es que la mitad de la gente de Bildu ya no quiere la independencia. ¿Qué es lo que está fallando? No, ellos se sienten cómodos. Viven bien. Viven bien. O sea, viven bien. Es que aquí, en el este cupo, país... el concierto. Y las retribuciones como concejales y alcaldes. Es que tú los ves ahí cobrando 80.000, 90.000 euros y dicen, ¿para qué voy aquí a montar una revuelta si yo me estoy pagando aquí mi caserío, me estoy pagando mi finca? Claro. Es que esa es la realidad. O sea, la política se ha empobrecido a tal nivel que cada uno es capaz de aceptar esto. Hemos aceptado. Y hay 2 versiones. Está la versión socialista, de decir, esto es un éxito democrático, hemos conseguido que se metabolicen democráticamente, y yo considero siempre que el terror lo único que hace es enquistarse. Y el terror lo que debería haber sido es exterminado, no metabolizado. Es como, bueno, y lo hemos dicho también, en cierta medida hemos pagado y seguimos pagando porque nos dejen de matar. Puede parecer a alguno con orejas un poco castas una conclusión brutal, pero es así. Ellos dejaron de matar en el momento que vieron que conquistaban parte de las instituciones. Claro, la pregunta es, ¿volverían a matar en el caso de que no estuvieran las instituciones? O sea, es una pregunta que está latente ahí, porque es verdad que ha habido un cambio generacional. Es verdad que aquella estructura organizativa que era el terrorismo de ETA, en principio se ha desmantelado, pero el terror se monta enseguida. El terror se monta con el narcotráfico, se monta con las acciones terroristas, se monta bajo estados de necesidad y de presión. Entonces, no lo sé, es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy me parece oprobioso
una ignominia absoluta que Bildu esté en las instituciones. Es absolutamente oprobioso. Hay una pregunta que yo te he hecho en muchas ocasiones, sobre todo en privado y alguna vez, porque ya son tantos debates y tantas conversaciones públicas las que hemos mantenido, que estoy seguro de que en algún momento hemos tocado este aspecto. ¿En qué maldito momento el Partido Socialista pierde ese rumbo del pacto constitucional, del pacto de la transición de 1978? Es decir, el momento es 2004, el atentado de Atocha. Ya lo lamento, don José Luis, pero es así. Usted, independientemente de que la autoría, dije el otro día, otro sí digo, que ni fue ETA ni fue Al-Qaeda, y nos moriremos lamentablemente sin saber quién fue el autor o los autores intelectuales de aquella masacre, pero gracias a la misma el Partido Socialista, que estaba hundido, volvió al poder y José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Moncloa. ¿Por qué ese afán de repente rupturista de un Partido Socialista que se había, entre comillas, romanizado, con sus luces y sus sombras, con Felipe González, con Alfonso Guerra, con mi amigo José Luis Corcuera, que la próxima semana o la siguiente le volveré a tener aquí sentado, con tantos y tantos a los que yo, bueno, pues conservo un respeto? ¿En qué momento el Partido Socialista vuelve a 1931? Muy sencillo. ¿O por qué lo hace? Felipe González no tuvo necesidad porque tenía mayorías absolutas abrumadoras, tenía un control social absoluto y ejerció un liderazgo extraordinario. Cuando digo extraordinario, desde el punto de vista del impacto y de la entrada... Fuera de lo común. Fuera de lo común, no quiero decir que fuera... La sí, descomposición socialista con Felipe González fue brutal. Fue brutal en los últimos años, fruto de la descomposición por la corrupción, por las inmoralidades, en fin, por el abuso de poder, por las desviaciones de poder que hubo, fue brutal. Pero yo voy a contar una anécdota. Mi primer mitin, al que asistí siendo muy pequeñito, me llevó mi padre, fue un mitin de Alfonso Guerra y Felipe González en la Plaza de Toros de Huesca. Pues te lo pasarías bien, porque bueno, yo he visto mitines de guerra. Aquello era maravilloso y además había un sentido cojonudo, efervescente de cambio que yo pensaba, yo era muy niño entonces, ya tenía unos 10 años, pensaba, joder, si esto es así, la verdad es que aquí comienza a haber una ebullición dentro de lo que ya digo era una lógica muy primaria. ¿Ahí te aficionaste a la política? No, yo entré por política luego por casualidad, digamos, y seguramente saldré por casualidad también. No, eso por un lado, ¿no? Entonces, lo he dejado caer, ¿eh? Yo me lo anoto, pero es para otra conversación. Pero, por una parte, ya digo, Felipe González no lo necesitaba. Felipe González no tuvo que retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, no lo necesitaba. No tuvo que sacar la estatua ecuestre de Franco una noche de nuevos ministerios, no lo necesitaba. No tuvo que dictar una ley de memoria histórica para resarcir determinados componentes emocionales. Sí que hubo otro tipo de medidas que se tomaron en aquel momento, fundamentalmente vinculadas a la exhumación de cadáveres que estaban en fosas comunes, eso es verdad. Pero lo demás no tuvo ninguna necesidad. A partir de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, que Zapatero es un convencido, Zapatero es un convencido de lo que hace. Hay gente que no es convencida, que demoscópicamente evoluciona, que es un posibilismo rancio, pero este era un convencido de que había que restituir la justicia de un pasado que a él le daba beneficios políticos. ¿Y qué decir tiene de una situación en que la izquierda ya se ha fragmentado totalmente y donde para poder alcanzar el poder tiene que actuar en bloque? Para actuar en bloque tiene que recompensar emocionalmente a todos sus socios, a todos sus aliados, y sus aliados buscan recompensas en el pasado, porque es una manera de restituirle su razón de ser. A Esquerra Republicana le tienes que dar su legitimidad histórica, a Junts su pequeña legitimidad más allá del 3%, o sea, que le tiene que buscar la legitimidad más reciente, hasta el PNV. O sea, es una forma de búsqueda en la historia de la legitimidad de los que están ahora mismo, y se la van a exigir constantemente. Oye, Mario, que me gusta hablar contigo de historia, que te propongo que la semana que viene vuelvas y continuemos hablando de historia, y hablando de historia reciente, del siglo XX, del siglo XIX, pero fíjense, hoy nos hemos ido, simplemente hemos derrapado un poquito hasta los reyes católicos, hasta las leyes de Indias y algunas cuestiones más, pero es urgente no reescribir la historia. Si la historia está escrita, simplemente que se conozca y a ser posible que no se falsee y que no se manipule. Totalmente. Y que además que se estudie, cosa que prácticamente se ha dejado de hacer. Totalmente, y que evitemos que haya ministerios ocultos de la verdad. Simplemente, yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Lo sé. Cuando a mí me ofrecieron ser secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, yo hice un comentario, digo, ¿y por qué la igualdad? Si la igualdad no es una competencia. Claro. La igualdad es un valor o es un concepto. Es una condición, si me apuro. ¿Por qué hacer un ministerio de un principio?
porque no tiene sentido. Lo que habría que garantizar transversalmente es que se cumple la igualdad en todos los ministerios. Así es. Si hay ministerio de igualdad, puede haberlo de la verdad, y por lo tanto Orwell se anticipó en esa novela que, ya digo, no fue nada original. Mario Garcés, muchísimas gracias Muchísimas por haberte gracias por acercado. todo. Te voy a pedir que te quedes un minuto sentado, no quiero hacer más esperar que ya lleve un ratito a nuestro buen amigo Daniel Portero, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, muchísimas gracias por tu paciencia y por estar ahí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para ti, Eurico, y también para Mario, por supuesto. Mario, bueno, no sé si te está escuchando de fondo. Un abrazo enorme, Dani, sabes que te quiero un montón. Grandes, cómo me gusta reunir aquí amigos. Oye, antes de comenzar a charlar con Daniel Portero, voy a poneros un extracto de un vídeo. Omar me corregirá y si no lo dejamos 1 minuto y medio, 2 minutos. Creo que es breve, pero es una de las últimas intervenciones de Daniel Portero en la Asamblea de Madrid, que ha sido, pues sabéis que soy taurino, ¿no? De ovación y vuelta al ruedo. Vamos a verlo, si no lo habéis visto todavía. Gracias, señora consejera. Señor Portero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora consejera, por estas bondades y ayudas que se está haciendo a los madrileños de parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, desde luego, ayuda a amortiguar esa inflación galopante que se está produciendo en nuestro país, cosa que desde el Gobierno socialista comunista evidentemente se hace absolutamente lo contrario. Y voy a poner un ejemplo. Miren, ¿saben cuánto se paga por el IVA del agua del canal de Isabel II? El 10%. ¿Saben cuánto han subido ustedes el IVA de la electricidad? Pues hace poco, una semanita, lo han subido del 10% al 21%. Muy bien, señores socialistas y comunistas, por ayudar a esa inflación y a esa presión fiscal absoluta. Miren, ¿qué pasó con las 50.000 viviendas de la Sareb que prometió el señor Sánchez antes de las elecciones? Yo no las veo. Esa ayuda social, ¿dónde está? Pero, señores socialistas y comunistas, lo suyo viene de antiguo, no es solamente los mini pisos aquello de la señora Trujillo, donde uno se tenía casi que meter en 25 metros cuadrados escasos, ni tampoco todo aquello que robó el señor Roldán a los huérfanos y que servía para las viviendas. Viene de más lejos, viene del oro de Negrín, de Largo Caballero, del Partido Socialista. Miren ustedes, sí, ¿saben cuántas viviendas, y voy a la cuestión, se podían haber hecho con esas 510 toneladas que robó y que expolió para los comunistas, para Stalin, el Partido Socialista? Pues mire, se podían haber hecho 450.000 viviendas que se les podía haber ayudado. Mire, señores, ya está bien, y ya hoy es un día fatídico, por esta maldita ley de amnistía. Ustedes con sus encajes de Bolaños continuamente, haciendo todo lo posible por ayudar a los independentistas. Basta ya de esa ayuda tan horrorosa que están haciendo en un día tan fatídico como hoy. Hoy se cumplen 16 años del asesinato de Isaías Carrasco, compañero suyo. Dentro de 2 días será el 11 de marzo. Señorías. Gran problema, Silencio. gran problema. ¿Por qué? 20 años después del asesinato del 11M, ustedes perpetran esta barbaridad. Y sí tiene que ver señorías. con la vivienda, tiene que ver con la vivienda, Deje hablar porque al yo llego a mi diputado, casa señorías. y llego cabreado, solo por las actuaciones de ustedes. Ya está ya, hombre. Socialista, hambre a la vista, comunismo, hambruna y fanatismo. Hombre, Sánchez Castejón. Bueno, duraba tres minutos, es de hace algunas semanas, como veréis. Por cierto, no me había fijado en la mancheta o en la marca. Le envío un abrazo al periodista camorrista, y le agradezco porque hemos utilizado, y por supuesto, aparte de que se ve en letras grandes, nos gusta citar las fuentes cuando nos apoyamos en otros compañeros y en otros amigos, igual que hacen con nosotros. Oye, estoy seguro de que el respetable, por si alguien no había visto tu intervención, ahora mismo te está haciendo la ola, Daniel.
socialismo, comunismo, hambre a la vista, miseria, fanatismo, ruina, muerte, destrucción. Esto hay que repetírselo todos los días. ¿Y saben ustedes por qué? Que lo saben. Porque cuando un socialista se levanta por la mañana y no sabe qué hacer, lo primero que hace es insultar a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, para ya así empezar justificando su sueldo. Pues hay que devolverles con la misma moneda, hombre, ya sabéis, y Daniel Portero vamos, estoy absolutamente convencido de que lo mismo. Aquí somos, con todos los respetos, permítanme, un poquito más del Antiguo Testamento que del Nuevo. ¿Qué coño es eso de poner la otra mejilla? Estamos hartos ya, Daniel. Bueno, a ver, lo curioso es que el socialismo, además, utiliza la ley del embudo. Es decir, siempre lo ancho es para ellos, pero lo estrecho para los demás. Y me refiero, por ejemplo, al caso de los insultos, digamos, esa persecución que han tenido contra Isabel Díaz Ayuso continuamente. Lo último, ya sabemos, de su pareja. ¿Hasta qué punto puede llegar la hipocresía dentro de la izquierda y el comunismo y el socialismo cuando, por ejemplo, son capaces de hacer estas barbaridades con la pareja, con la familia, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, con el padre, con la madre, con toda su familia? Y sin embargo, cuando se habla del caso Begoña Gómez, donde estamos hablando de millones de euros de adjudicaciones con un claro tinte sospechoso de tráfico de influencias, que yo desde luego espero que la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional lo estén investigando, se rasguen las vestiduras los socialistas. Precisamente por eso, porque es que son la ley del embudo. Ellos sí que pueden insultar, ellos sí que pueden calumniar, ellos sí que pueden ir a por los familiares del resto de los políticos adversarios. Pero cuando se trata de ellos, bueno, tienen la piel muy fina, y evidentemente lo que no hay es que tenerles miedo, porque como realmente ellos lo que pretenden es instaurar una dictadura socialista comunista dentro de España, y desde luego poco a poco lo están consiguiendo porque están fagocitando todas las instituciones. Lo último que les falta, ya os digo, es el Poder Judicial. Pues evidentemente lo que tenemos que hacer es resistir, pero no resistir como resistía cualquier jugador de tenis. Tenemos que resistir como resistía Rafa Nadal. ¿Te acuerdas aquellos golpes? Él sí. Devolvía los golpes desde el fondo de la pista, atacando. Y una y otra y otra y otra, hasta que al final subía a la red y ya machacaba al tío porque ya lo terminaba, era demoledor. Pues eso, tenemos que utilizar la filosofía Rafa Nadal. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que resistir. Oye, yo decía el otro día, hace un par de semanas aproximadamente, decía en un editorial, el figura, tan listo como es, tan listo como se cree que es, tan listo como dicen que es, tan listo como, en fin, como parecía, a lo mejor o no lo es tanto, o realmente tiene que estar ahora mismo, no me voy a poner vulgar, en un estado muy similar a aquel al que no le cabe el bigote de una gamba por sálvase a la parte. Ayer hemos visto un documento, es la primera vez que vemos la firma de, ya sabéis que, en fin, me gustan mucho las series, soy muy seriólogo, La Señora, temporada 1. Dicen que la 2 es la de Marruecos, esa no hemos llegado todavía, pero llegaremos en los próximos días porque esto va muy deprisa. Hemos visto la firma de La Señora. ¿En calidad de qué firma La Señora? Coño, en calidad de la señora del presidente del gobierno. ¿Qué virtualidades tiene esa firma? ¿Qué obra milagros? Ríanse ustedes, y espero que a nadie le parezca una irreverencia, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo un día, Lázaro, levántate y anda, y Lázaro, decía el chiste, se levantó y andó, no, se levantó y anduvo. Bueno, pues la firma de la señora se transforma unas semanas después, así lo informaba ayer el compañero José María Olmo en El Confidencial, en millones. ¿Cuántos papeles más como estos habrá firmado la señora? ¿Cuánto tiempo va a seguir fingiendo el figura que no sabía o que desconocía las actividades para nada privadas a las que se dedicaba su señora? Y digo para nada privadas porque la pareja de Isabel Díaz Ayuso podrá tener los problemas que pueda tener, que los dirimirá con el fisco y la justicia, pero, y no se está destacando suficientemente este aspecto, estamos hablando en todo caso de dinero privado, de una discrepancia en cuanto a cómo, de qué manera y a la liquidación final de sus impuestos. Aquí, en el caso de doña
presunto caso de doña Begoña Gómez, de momento hablamos de dinero público, Daniel, y de mucho dinero. Yo dije el otro día que ni Koldo, ni Armengol, ni Salvador Illa, ni Ángel Víctor Torres, el último cortafuegos antes de llegar al figura es Begoña Gómez, y le llega ahora mismo el fuego por aquí. Pues mira, Eurico, hay un dato que yo creo que tenemos que repetir mucho. El papel que publica Olmo ayer en el Confidencial, interesantísimo papel, quizá, ya te digo que tiene mucha importancia el que se vea la firma de Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pero lo alucinante, y sobre todo los que hemos trabajado en la empresa privada, sí, y hemos hecho, digamos, acuerdos, contratos de obras, en fin, todos los que hemos trabajado en la privada lo sabemos. Yo nunca he hecho un contrato ni un acuerdo con menos de una hoja, ¿vale? Siempre hay una serie de estipulaciones, siempre hay una serie de acuerdos, siempre hay una serie de artículos donde vienen incluso las competencias judiciales en caso de conflicto, tal. No, aquí es solo una hoja con una declaración de intenciones. Es decir, es como una carta de recomendación sobre ese dinero. Sí. Te ruego que atiendas a mi hijo que va a ir a visitarte y tal. Con una sola y hoja era suficiente. Es decir, es muy llamativo que no sea un contrato, ni sea un acuerdo, porque ella, la mujer del presidente del gobierno, podría decir, no, bueno, esto es que era un acuerdo, era algo relacionado para una transferencia de no sé qué, o una búsqueda de subvenciones. Mire, las subvenciones que recibimos las víctimas del terrorismo, las asociaciones, los acuerdos son de decenas de páginas, donde como nos equivoquemos en una coma, te lo tiran. Por cientos de euros, no estamos hablando de millones, por cientos de euros, es que tenemos que devolver ese dinero de la subvención. Yo es la primera vez que veo en un solo papel una justificación de una subvención. Eso es para mí lo más llamativo de la publicación de ayer, te lo digo de verdad, ¿eh? No, y además es así. Por tanto, bueno, hay quien sostiene la teoría, no, Sánchez tiene ahora mismo controlados todos los resortes, controla en cierta medida, a través del Constitucional, las más altas instancias del Poder Judicial, el Senado lo quieren vaciar de contenido, tenemos un ministro que manda narices, tenemos un ministro de Justicia, antes era de Gracia y Justicia, que le dice hace unas semanas a Carlos Alsina que la soberanía nacional no es que se residencie en las cámaras legislativas, lo cual ya es un sin Dios porque se residencia el pueblo español, lo dice la Constitución, se residencia solo en el Congreso. Dice, hombre, ¿y por qué no en el Senado? No, porque en el Senado, bueno, ahí como no hemos ganado, como tiene mayoría absoluta el PP, pues el Senado no tiene importancia y tal, y este país lo aguanta todo, bueno, controla todos los resortes de poder, y hay quien dice que tiene las suficientes herramientas, por tanto, para mantenerse 2 años, por lo menos, y para gobernar, aunque sean equilibrios inestables, etcétera. Yo me resisto a creerlo, aunque solo sea por la acción judicial, y voy muy de acuerdo contigo, los zamoranos no estamos de acuerdo, vamos de acuerdo, voy muy de acuerdo con Daniel Portero, la UCO tendrá que estar investigando esto. Yo un día aquí dije, y no fui el único, Carlos Cuesta también lo comentó, y algunos compañeros más, que está tardando la UCO, bueno, claro, espera una orden judicial para entrar, sí, en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En otros países se han producido circunstancias similares. En 1992 hubo un juez, Marino Barbero, ¿quién se acuerda de él? Que se fue, además se fue en un taxi, que yo, vamos, era de Berlanga, ¿no?, de lo siguiente, y estuvo 7 horas registrando la sede del Partido Socialista en Ferraz, para gran escándalo de media España, porque nunca habíamos visto nada semejante. Bueno, esto tiene que hacer caer en algún momento a Pedro Sánchez, en algún momento tiene que estallar la bomba, Daniel. No puede ser que pasen muchos más días o muchas más semanas sin que, si no la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía?, actúe de oficio, no sé, un juez llame a declarar, simplemente, y no presupongo nada, cuidado, porque esta señora es muy amiga de las querellas, y a lo mejor nos tenemos que ver la cara dentro de unos días, pero no puede ser que pase mucho más tiempo sin que a esta señora un juez no la llame y le pregunte, oiga, todo esto que se está publicando, ¿de qué va? ¿De qué va? Pero si usted no tiene cargo alguno. Es la mujer del presidente del gobierno, y aquí hay un cúmulo, no de pruebas, simplemente de indicios. Es que el presidente del gobierno se va a Ghana en viaje oficial y llega a los pocos días la señora
llega por detrás y la cuelan en el Falcon en un viaje a Kenia. Hombre, ya está bien, Daniel. ¿De verdad? ¿Vamos a tener que seguir aguantando esto mucho tiempo? Pues mira, vamos a ver, como la fiscalía depende de quien depende y realmente o se le da masticadito o no va a hacer nada, pues hombre, yo animaría a la sociedad civil, a los que se dedican a la persecución de la corrupción, que hay algunas asociaciones, nosotros somos de lucha antiterrorista y evidentemente no nos vamos a meter en otras guerras, pero sí animaría a estas asociaciones a presentar las querellas, porque tienen la potestad de, yo veo un claro tráfico de influencias y también malversación de caudales públicos. Yo eso lo veo clarinete. O sea, y no somos expertos No somos en abogados, ni tú justicia, ni yo, pero también te digo una cosa, mira, hay desgraciadamente, una asociación que tú conoces, que es Manos Limpias. Manos Limpias destrozaron el nombre de Manos Limpias, de Miguel Bernal, porque se dedicó a perseguir a la infanta Cristina y, en fin, los metieron en unos embrollos. Les han restituido hace poco, por cierto, y ha pasado inadvertido, sí. Les han restituido hace muy pocos días. Sí, de eso quería comentar. Entonces, el Tribunal Supremo los acaba de absolver, pero les han desgraciado la vida. A él y a durante 8 Pineda, años, ¿no? a él y a los dos, sí. Sí, Luis Pineda y a Miguel Bernal. Les han desgraciado la vida y les han desgraciado el nombre. Pero yo tengo conocimiento, creo que Miguel Bernal tiene en funcionamiento el sindicato Manos Limpias. Por consiguiente, pues, oye, a lo mejor le costará más trabajo volver a empezar, pero desde luego la sociedad civil tiene la potestad, a través de la acusación popular, de interponer las querellas, ya que no nos fiamos del Ministerio Fiscal, sí de los fiscales. Hay muy buenos fiscales, eso tengo que recordarlo siempre, pero no nos fiamos de la institución en sí y sobre todo por quien la dirige, que es Álvaro García Ortiz, que está absolutamente vendido al poder y no tiene nada de independencia y ni aplica la legalidad ni la imparcialidad, que es lo que dice el Estatuto Fiscal. Pero sí hay buenos fiscales. A mí me encantaría que en la Fiscalía Anticorrupción esto lo cogiera algún buen fiscal y que desde luego no siguiera las órdenes de su fiscal jefe, si desde luego es presionado, o que sea la propia acusación popular la que interponga las querellas por malversación y por tráfico de influencias. Es que es algo que es clarinete, de verdad. Yo imagino que la Guardia Civil, no lo sé, imagino que estará investigando, la policía imagino que también, pero desde luego tiene que ser la acusación popular, el pueblo, el que interponga este tipo de acciones penales. Tú mejor que nadie conoces, ensalzamos casi todos los días aquí a la Guardia Civil, pues hoy vamos a ensalzar también a la Fiscalía, a los fiscales, que no a su jerarquía, ya lo acaba de explicar con meridiana claridad Daniel Portero. Tú mejor que nadie conoces de qué pasta están hechos los buenos fiscales que ha habido, que hay y que habrá siempre en España. Tú mejor que nadie, sin ninguna duda. Y Ayuso, por rematar de alguna manera y volver otra vez a la parte estrictamente política, leíamos ayer que había dicho una cosa en la Junta Directiva Nacional a puerta cerrada, que a mí, fíjate, y yo no tengo la bola de cristal, pero dije hace una semana, hace 10 días en un campanazo, dije, ¿de verdad quieren ustedes, me dirigí al Partido Socialista, al Figura y a sus adláteres, ¿de verdad quieren ustedes llamar a comparecer a Isabel Díaz Ayuso al Congreso? ¿De verdad quieren hacerlo? Háganlo, porque eso va a ser mejor que una final de la Super Bowl. Y me gusta más el fútbol, el nuestro, el soccer, que el fútbol americano. Va a ser mejor que una Super Bowl, hombre. Es que yo esa tarde, le pido, iba a decir con pase de prensa no, porque bueno, me voy a refrenar, iba a decir que me da asco dirigirme a determinadas instancias, en este caso, pues eso, ya hace años que no voy por allí como periodista y tendría que volver a pedir un pase. Le pido una invitación a cualquier diputado con la que puedes entrar, pero yo no me pierdo ese día, vamos, in situ, en vivo y en directo, la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, y dijo el otro día, ¿quieren que vaya? Sí, voy a ir, y voy a cantar lo más grande, y ahí lo dejó. Sí. No, ella es valiente, pero porque utiliza, ya te digo, la técnica Rafa Nadal. Claro. Ella resiste
en el fondo de la pista, pero ataca cada vez que golpea. Claro. Con lo cual, pues no hay mejor defensa que resistir y que un buen ataque. Las dos cosas. Así es. Daniel Portero, hay que resistir porque digan lo que digan algunos pesimistas, incluso entre nuestras filas, que no, hombre, que este no se va ni con agua caliente, que tal. Joder, es que esa no es la actitud, porque si no, no nos levantaríamos de la cama. Hay que resistir, como dice Daniel Portero, la técnica Rafa Nadal, y atacar fuerte desde el fondo de la pista, devolver todos los golpes, aunque sea arrastrados o estirando el brazo hasta lo inverosímil, y después subir al rival y rematarle, porque al final somos más y somos mejores que ellos. Daniel Portero, como siempre, muchísimas gracias por tu cortesía y por tus minutos, por tu tiempo con Periodista Digital, y te envío un abrazo. Cuídate, que nos hacen falta más políticos como tú y como todos vosotros. Un abrazo grande, Daniel Portero. Un abrazo fuerte, Eurico. Un abrazo fuerte. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en la retaguardia. Mañana más. Cuidaos y hasta mañana.